Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla es tu hermano y tu amigo, el evangelista Luis García Yoandiel, del Ministerio Ángeles Misioneros Inc. Y recordándote que toda la gloria y la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos en la Biblia la palabra del Señor en Proverbios 24:6. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor. Te pido, Padre amado, por cada vida que esté escuchando, Señor, esta palabra, este mensaje que yo sé que tú me has dado, Padre. Te pido por cada corazón, por los corazones, que los prepares para que reciban esta palabra. Las mentes, aclara las mentes, Señor. Te pido por tu iglesia, por los guerreros que están viviendo bajo ataque, para que tú los fortalezcas y le pongas nueva armadura. Señor, no te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria y tu honra, pues toda la gloria y la honra es tuya, Jesús. Señor, que con tu Espíritu Santo tú levantes al paralítico, que sanes al enfermo, liberta al cautivo, restaura al soldado caído. Padre, dale nueva fuerza, que esta palabra sea de fortaleza, que llegue a la necesidad de cada vida que escuche este mensaje, Padre. Señor, y que la iglesia pueda entender que estamos en tiempos de guerra y pueda ser capacitado para usar las estrategias de guerra que tú nos estás dando. Cúbreme y sé tú hablando a través de mí. Señor, todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harán la guerra. Yo decidí buscar la definición de ingenio, lo cual me dice que es facultad para discurrir o inventar. Ahora, imaginemos cómo se las inventan en la guerra. Sabemos que en la guerra se inventan como sea, hasta cosas que nunca se imaginaron inventar. O sea que el ingenio es la intuición, el entendimiento. Pero ¿cómo se obtiene entendimiento? Sabemos que cada soldado antes de ir a la guerra tiene que ir a un entrenamiento. Y así como los soldados tienen que ir a un entrenamiento, nosotros, siendo soldados de Cristo, del reino de Dios, tenemos que tener un entrenamiento. Y ese entrenamiento se basa por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Allí es donde obtendremos las estrategias que usaremos en la guerra diaria. Entonces ahí comienza el entrenamiento a través de las circunstancias, de las pruebas, de los procesos que pasamos a diario para hacernos más fuertes. Cuando un soldado está en entrenamiento, allí recibe golpes, allí se cansa, allí casi no descansa, tiene que madrugar diariamente para ir a un entrenamiento especial. Entonces, buscando, fue donde me di de cuenta que ingenio significa estrategia. O sea, porque con estrategia harás la guerra. ¿Qué es estrategia? Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. O proviene del idioma griego stratos, ejército. Es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de guerra. Es un plan para llevar un objetivo determinado, poner algo en práctica. Ahora, medita qué es lo que tú estás poniendo en práctica. ¿Cuál está siendo tu entrenamiento? ¿Qué estás poniendo en práctica en ese entrenamiento? Y si ya estás con alguien a tu lado, dile qué estás poniendo en práctica. Y yo voy a predicar bajo el tema: ¿cuál es tu estrategia? Cuando llega este mensaje a mi vida, yo estaba buscando en la palabra, pues me tocaba llevar el mensaje a una iglesia. Y yo le preguntaba al Señor: ¿qué tú quieres que yo lleve a la iglesia? ¿Qué tú quieres que yo le lleve al pueblo? Y yo pensaba en llevar mi testimonio, pero
Sentía dentro de mí unas ganas de llorar, como que algo dentro de mí, y era el espíritu que estaba tratando de llamarme la atención. Voy al basement de mi casa, me arrodillo y le pregunto al Señor, Señor, le digo al Señor, Señor, hasta que no seas tú, que yo esté seguro que fuiste tú que me dé este mensaje, yo no voy a predicar. En cuanto me levanto, me llama un hermano, Johnny, el evangelista Johnny Ramos, y me dice, yo le digo, Johnny, no sé, tengo que predicar y no sé qué mensaje llevar. Y él me dice, pero Luis, cambia las estrategias. Y entonces fue cuando yo me acordé y le dije, oye, hace días atrás el Señor me dio un tema, y el tema fue, ¿cuál es tu estrategia? Yo lo había apuntado en la libreta, pero todavía no tenía base bíblica. Fue entonces cuando el Señor se movió dentro de mí de una manera especial y sentí el gozo, la seguridad y el deseo de buscar en la palabra. Entonces el Señor me dio Proverbios 24:6, porque con ingenio, o sea con estrategia, harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces cuando el Señor me dice, busca diferentes tipos de estrategias, yo no sabía para qué, pero me puse a buscar diferentes tipos de estrategias que usan en la guerra, secularmente hablando. Y mientras buscaba diferentes tipos de estrategias, llega mi hermano de una cita y me dice, esta gente, yo no sé por qué está hablando. Y yo le pregunto, pero ¿de qué tú hablas, chico? ¿Qué te pasa? Y él me dice, es que estaba viendo allí las noticias en la oficina del doctor mientras esperaba, y vi que los Estados Unidos están metiéndose en una guerra que no tiene nada que ver con ellos. Y yo me echo a reír, porque en ese mismo instante, qué cosa, que estaba buscando diferentes tipos de estrategia de guerra. Y me topé con estos diferentes tipos de estrategias. Número 1, asalto frontal, lo que es un movimiento directo y hostil de fuerzas contra el enemigo, con gran número de elementos en un intento por abatirlo, a menudo referido en la guerra como golpe suicida, ya que es el último recurso de un comandante que no tiene más estrategias. Y el Señor me ponía en mi espíritu que este tipo de estrategia, el asalto frontal, el golpe suicida, es el que está usando el enemigo, ya que no tiene más estrategia, ya que está llegando el final, está dando los últimos aletazos. Iglesia, el enemigo está usando el asalto frontal y no nos estamos dando de cuenta. También el asalto frontal, el Señor me llevó a la historia de David. Me decía, David usó el asalto frontal frente a Goliat. David se tiró en un golpe suicida. Él no pensó, él solamente puso su confianza en Dios y dijo, a mí no me importa lo que digan, a mí no me importa cuán grande, a mí no me importa que tenga espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de Jehová. Y eso es lo que Dios está buscando, iglesia, que nos levantemos y usemos el asalto frontal contra el enemigo también, que nos tiremos de frente a las circunstancias, de frente a esa prueba, de frente al enemigo, de frente. Tírate, es la hora de que tú hagas un asalto frontal. Si tú no has tenido más estrategia, usa el asalto frontal, iglesia. Tírate de frente, no teniendo miedo, de frente, aún no teniendo supuestamente las herramientas, pues David sabemos que no le sirvió la armadura, pero él usó lo que tenía. Usa lo que tienes en tus manos, eso que Dios te ha puesto, y no temas. Sigue adelante, no temas. Pelea, dale frente a tu problema, no temas, porque Dios te va a dar la victoria. Es momento de que hagas un movimiento directo y hostil de fuerza, iglesia. Resiste. El segundo tipo de estrategia que encontré fue la emboscada, que es consistente en un ataque violento y sorpresivo sobre un elemento enemigo que se encuentra en movimiento u ocupando una posición. Asimismo, los romanos tuvieron que aprender nuevas formas de lucha. El ejemplo está en Jueces 9, versículo 42 al 45. Y lo buscamos aquí. Jueces 9, 42 al 45, donde dice: aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo.
Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó, porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Vemos ahí no solamente que usaron la estrategia de la emboscada y obtuvieron victoria, sino que estaban juntos y de acuerdo. Iglesia, así debe estar la iglesia. Usa esa estrategia, iglesia, la emboscada, que es ser consistente en un ataque. Eso es una emboscada. Por tanto, el Señor quiere que la iglesia esté como usando esa estrategia, la emboscada, que seamos consistentes en el ataque, violento y sorpresivo, sobre todo en el elemento enemigo que se encuentra en movimiento o ocupando una posición. Iglesia, ¿qué es lo que está ocupando? Posición en la iglesia que no debe estar ahí. Ocupa tu posición, pelea como hicieron juntos y de acuerdo. Iglesia, unidad, estamos llamados a la unidad. Si trabajamos juntos, podemos hacerle una emboscada al enemigo y sus demonios. Si trabajamos juntos, podemos salir hacia adelante y obtener la victoria y obtener el terreno que nos pertenece. Y es hora de que trabajemos con esta estrategia, la cual es la emboscada. Gloria al Señor, aleluya. Otro tipo de estrategia que encontré fue el asedio, que es un bloqueo militar prolongado en una fortaleza. Tiene lugar cuando un atacante se encuentra con una ciudad o fortaleza que rechaza la rendición y no puede ser tomada fácilmente por un asalto frontal. Y meditando en el Señor, yo preguntaba, pero Señor, ¿quién en la Biblia ha usado este tipo de estrategia, el asedio? Y resulta que Nehemías usó este tipo de estrategia. La estrategia de Nehemías estaba en fortalecerse en Dios. Y si buscamos los antecedentes, sabemos que el rey Artajerjes dio orden a Nehemías para edificar a Jerusalén. Amén. Porque ya había sido profetizado por el ángel Gabriel a Daniel. Pero ¿qué pasó? Cuando Nehemías empezó a reedificar a Jerusalén, sabemos que se levantaron Tobías y Sanbalat. Cuando Dios te da una orden y comienzas una misión con un propósito aún más profetizado, cuando Dios te da una promesa, se levanta en guerra los Tobías y los Sanbalat. Pero ¿qué hacer en ese momento? Si vemos bien la historia de Nehemías, él usó la estrategia del asedio, que es la que debemos de utilizar, iglesia, y la que el Señor nos está dando en este mensaje que utilicemos. Vemos en Nehemías 4:23 que en tiempo de guerra no podemos descuidarnos y debemos de mantener nuestras vestiduras puestas. No debemos quitarnos las vestiduras. Dice en Nehemías 4:23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Pues necesitamos tener las armaduras y no quitárnoslas, sino velar con ellas puestas en todo momento. ¿Y cuáles son las vestiduras? Dice en Romanos 13, del 11 al 14: y esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y si vamos al versículo 14, dice: si no vestidos del Señor Jesucristo y no preveáis para los deseos de la carne. O sea, iglesia, pongámonos las vestiduras, vistámonos de Jesucristo. Ahora, yo quiero tocar unos puntos claves en la estrategia que usó Nehemías. Número 1, el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Vemos en el capítulo 4, versículo 6, que dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero ¿qué está pasando hoy en día con el pueblo del Señor?
que nos estamos desanimando. El enemigo está poniendo desánimo en el pueblo del Señor. Pueblo, despierta. Es necesario de que te llenes de ánimo. Es necesario de que tengas ánimo para trabajar por la obra del Señor. Es necesario, sabemos que los ataques y la batalla nos da desánimo, pero el desánimo es algo que el enemigo está tirando con fuerza a la iglesia, y no podemos estar desanimados. Tenemos que estar como el pueblo, llenos de ánimo para trabajar, porque así vemos que esta historia, vemos que el pueblo tuvo ánimo y así fue que pudo seguir y edificando ese muro. Así que, iglesia, es hora de que te llenes de ánimo en el nombre de Jesús. Otro punto clave era que confiaban plenamente en que Dios pelearía por ellos. Punto número 3, trabajaron en equipo. Y lamentablemente hay algo que la iglesia no se está dando de cuenta, y es que el Señor los reprenda. Los demonios trabajan en equipo. La depresión trabaja junto con la soledad. La soledad trae consigo la tristeza. La tristeza trae consigo por ahí para abajo una cadena, y etcétera, etcétera. ¿Y nosotros qué, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando en equipo? ¿Estamos trabajando cuando el hermano está en un momento de batalla y de prueba? ¿Estamos ahí peleando con ellos? ¿Estamos ahí con ellos? Se supone que estemos unos por los otros. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tenemos que pelear junto con ellos, y es lo que no se está haciendo en la iglesia. El enemigo está poniendo división en la iglesia, y ellos están trabajando en equipo. El infierno está trabajando en equipo. La depresión, vuelvo y repito, la soledad viene junto, trae la tristeza y la depresión, etcétera. Por tanto, es hora de que nos unamos, de que todos juntos, unánimes, estemos peleando, iglesia. De que todos juntos somos un solo cuerpo. Tenemos que trabajar juntos para derrotar esas malicias, para derribar todas esas fortalezas, para trabajar con nuevas estrategias y cancelar las estrategias que está usando el enemigo en contra de la iglesia del Señor, en contra de la iglesia de Jesús. Es tiempo de que conozcamos los tipos de guerra que estamos pasando, iglesia. Y buscando tipos de guerra encontré, número 1, la guerra preventiva. Amén. Que es una acción armada que se emprende con el objetivo real de repeler una ofensiva o una invasión que se percibe como inminente, o sea que está próximo a suceder. Se usa de acuerdo acerca si la amenaza es real, y en caso de serlo, de si se trata de un peligro próximo a pasar que justifique ataque. Ejemplo, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Era algo inminente. Tenemos número 2, la guerra no convencional, que es lo opuesto a lo convencional. Busca reducir la capacidad del enemigo. Intenta ganar mediante rendición. El enemigo está usando mucho este tipo de guerra. Así que, iglesia, despierta. Las fuerzas u objetivos son secretos o no están bien definidos. Las estrategias y armas intensifican el entorno de su subversión, o sea, de volver y miedo. O sea, vemos que el enemigo está usando la guerra no convencional. Él está buscando que está usando fuerza y objetivos secretos. Está bien definido en lo que está haciendo. Él está intensificando el entorno de que tú vuelvas atrás, de que tú vuelvas a donde tú estabas, y de que tú tengas miedo. Ese es el tipo de guerra, el no convencional, que está usando. Y el objetivo de ese tipo de guerra es que busca involucrar la creencia de que la paz y seguridad no son posibles. Y te estoy hablando de que yo estaba buscando estos son tipos de guerra que busqué de la guerra secular, lo que está viviendo, un ejemplo, Estados Unidos contra otros lugares, y etcétera, etcétera, los objetivos que ellos usan. Pero en lo espiritual lo podemos aplicar también.
busca involucrar la creencia de que la paz y la seguridad no son posibles. Pero dice en San Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Así que si el enemigo ha tratado de usar la guerra no convencional contra tu mente y ha tratado de involucrar en ti la creencia de que ya no hay paz y seguridad, de que eso no es posible en tu vida, déjame decirte que en Dios y para Dios nada imposible hay, y lo dice en San Lucas 1:37. Así que no te dejes engañar, iglesia. Este tipo de guerra incluye rebajar las libertades, asociándolos además del costo de la guerra con desesperanza, miedo, depresión y desintegración de la moral debido a los continuos ataques o asaltos. El gran objetivo es motivar al enemigo, o sea, a la iglesia, para que deje de atacar o resistir, incluso aunque tenga la capacidad de continuar. Si esto no funciona, el segundo objetivo es lastimar antes que su oponente, antes que la iglesia dé un ataque convencional. Y mayormente estamos viendo que está lastimando por medio de los sentimientos, iglesia. Así es que el enemigo está tratando de lastimar a la iglesia por medio de los sentimientos, de las emociones. Iglesia, es tiempo de que te levantes. Iglesia, es tiempo de que uses tú también este tipo de guerra. Es tiempo de que uses la guerra no convencional. Es tiempo de que tú, iglesia, cojas y sigas atacando, así como te está atacando continuamente. Ataca para atrás. No dejes que la desesperanza, el miedo, la depresión, la desintegración de la moral te domine, iglesia. Ora continuamente, ayuna continuamente y verás la victoria. El otro tipo es la guerra convencional. Se realiza utilizando teorías, medios, estrategias tradicionales en el material de un conflicto armado. El propósito es debilitar o destruir las fuerzas militares del enemigo para negarle la posibilidad de seguir combatiendo y obligar a su dirigencia a rendirse. O sea que vemos ahí las culpas. Ahora, debemos saber que nuestra guerra no es carnal, sino espiritual. Si vamos a Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. O sea que la guerra no es contra el hermano, no es contra tus hijos, no es contra tu pareja, no es contra el pastor, sino claramente que ahí lo dice en Efesios 6:12, que nuestra guerra es contra principados, contra potestades. Ahora, nuestra guerra es espiritual y ese es otro tipo de guerra, la guerra espiritual, que es una confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía y poder. Y hay niveles en la guerra espiritual. Está el nivel tierra, que cuando ataca lo espiritual sabemos que sería el corazón. El nivel ocultismo, que es el espiritual. Y el nivel aire, que es el estratégico. También en la guerra hay rangos de mando y responsabilidad. Sabemos que está el comandante, sabemos que está el sargento. Pues en la guerra espiritual, aquí en la iglesia del Señor, está el ángel de la iglesia, está etcétera, los consejeros. Cada cual tiene su rango, su posición. El objetivo no es destruir a Satanás o los principados y potestades, iglesia, pues ya lo están por medio de Cristo, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. La motivación no debe ser el odio hacia Satanás, que el Señor lo reprenda, sino el amor hacia las almas. Dice en Mateo 22:39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya que el enemigo sabe que es un mandato de parte de Jesús hacia la iglesia, está tratando de que eso no sea así como está escrito, pues está zumbando ataques a la mente de cada hermano. Vemos en las iglesias que el hermano piensa: fulano ya no me llama, fulano ya no me quiere, tiene algo en contra de mí. Pero lo que no sabe ese hermano es que el otro hermano quizás está pensando lo mismo. Y así es que comienzan los conflictos dentro de la misma iglesia. Pero recordemos Efesios 6:12, que nuestra guerra no es contra el hermano.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es tu estrategia? Iglesia, es tiempo de que cambies tu estrategia. Medita qué tipo de estrategia es la que estás usando, cuál es la que el enemigo está usando en tu contra, y cambia tu estrategia. Sabemos que los ataques son fuertes y constantes, pero Dios nos envía ángeles que nos rodean, protegen, ministran y ayudan a obtener la victoria sobre nuestros invasores. Ángeles que velan por el pueblo de Dios contra los espíritus malignos, tal como dice en el Salmo 91, para que tu pie no tropiece en piedra. Y en el 34, el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, que no es nuestra lucha, no es nuestra guerra, no estamos solos. El Señor pelea por nosotros y nos defiende. Ahora, vemos un ejemplo de un problema. Es un ejemplo de cómo no comprometerse en una guerra espiritual. En Hechos 19, del 13 al 16, vemos que los 7 hijos de Seba estaban usando el nombre de Jesús, el cual no fue suficiente. Sus palabras eran carentes, no se basaban en Jesús y no estaban empleando la palabra de Dios en su guerra espiritual. Manejemos las batallas espirituales como dice la Biblia, iglesia, como hizo Jesús, que cada vez que el enemigo le tiraba, Él le decía: escrito está. Tenemos que estar basados en la palabra, emplear la palabra de Dios en nuestra guerra espiritual. ¿Qué es lo que pasa, iglesia? Que los 7 hijos de Seba hablaban en el nombre de Jesús, pero no tenían una relación con Jesús. Y eso es lo que está pasando en la iglesia, que muchos están hablando en el nombre de Jesús y están reprendiendo en el nombre de Jesús, pero no tienen una relación directa con Jesús. Ahora, veamos cuáles son las claves del éxito en la guerra espiritual. Número 1, apoyarse en el poder de Dios y no en el nuestro. Número 2, reprender en el nombre de Jesús, no en el nuestro. Tenemos de ejemplo al ángel San Miguel, que él mismo reprendió al enemigo en el nombre de Jesús y no en el de él. Dice San Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Número 3, protegernos con toda la armadura de Dios. Número 4, librar todas nuestras batallas con la espada del Espíritu, o sea, con la palabra de Dios. Por último, aunque libremos batallas contra Satanás y sus demonios, que el Señor lo reprenda, no todo problema operado es un demonio que necesita ser reprendido. Tenemos esperanza en medio de esta guerra. Tenemos esperanza en medio de esta batalla, iglesia. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo. Aquel que nos amó, te amó a ti, me amó a mí, y dio su vida en una cruz y resucitó al tercer día. O sea, que ya esta guerra la tenemos gana. Lo único que mientras estemos en esta tierra y hasta que Cristo venga, el enemigo no se cansará y tratará de seguir usando estos tipos de guerra contra la iglesia. Así que si no tienes a Cristo, debes de venir a Él. Es como único librarás tus batallas. Si tú has estado peleando con tu propia fuerza, creo que es tiempo de que cambies tu estrategia. Es tiempo de que entiendas que como único puedes obtener la victoria es por medio de Cristo Jesús. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que aceptes a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. E iglesia, tú medita qué tipo de estrategias has estado usando para contraatacar esos ataques del enemigo. Es tiempo de que cambiemos de estrategia. Es tiempo de que no peleemos con nuestras propias fuerzas. Es tiempo de que reconozcamos que tenemos que pelear unánimes, juntos y empleando la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Cuál es tu estrategia?
Damos gracias al Señor Jesucristo por su palabra y por cada persona la cual la ha tenido presente para escuchar esta palabra y ha sabido recibirla. En esta hora pido por las almas que no tienen a Cristo. En esta hora pido por cada corazón, por cada herida. Si estás herido, si estás herida, pido en esta hora. Si en esta hora no tienes a Cristo, solamente ahí donde estás, levanta tu mano, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Quiero cambiar mi estrategia. Iglesia, pido por fortaleza en esta hora. Si te sientes débil, si te sientes a punto de enganchar los guantes por tanto ataque constante de parte del enemigo, quiero decirte que no te rindas, que aún hay tiempo, hay esperanza, que aún el Señor está ahí para darte fuerza, que solamente debes de cambiar el tipo de estrategia que has estado usando. Es tiempo de que vuelvas al ayuno y a la oración. Toda gloria es de Dios. Amén. Así que espero que haya sido de bendición este mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que estamos en tiempos finales, en tiempos donde el enemigo está usando este tipo de estrategias para la iglesia. Este mensaje es más bien dirigido a la iglesia para que sepas que no debes de dormirte, iglesia, que debes de despertar del sueño, que debes de reconocer cada tipo de estrategia que está usando el enemigo. Es tiempo de que cierres tus ojos ahí donde tú estás, que medites qué tipo de estrategia de guerra, qué tipo de guerra ha estado usando el enemigo contigo. Si te está atacando, por dónde te está atacando. Debes de saber por dónde el enemigo te ataca para tú poder contraatacar y saber cómo contraatacarle. Emplea la palabra de Dios y levántate en pies de guerra, que la victoria es nuestra, iglesia, en el nombre de Jesús. Amén.